otra vez y espero que os resulte interesante y que haya coloquio. Sabéis que hay un movimiento ahora mismo, sobre todo por las sociedades de dolor y tal, que está implicando mucho a todos los estamentos respecto a la posibilidad de adicción de los opioides. Bien, lo primero que os quería decir es que el opio lo conocen desde antiguo, ¿vale? Ya en el siglo III a.C., se comenta, Teofastro, que no sé quién es muy bien, pero que ahí lo pongo, mencionó sus virtudes, ¿vale? Después los médicos árabes era muy curioso porque ponían en las pastillas el sello que decía Masalá, es decir, presente de Dios. Fijaros, los sumerios lo llamaban la planta de la alegría. Y Paracelso pues inventó un láudano. El láudano no es nada más que mezclar el opio con los alcoholes, con tinturas o tal, para hacerlo, para tomarlo por vía oral. Y Tomás Seydehan, que se conoce por el Hipócrates inglés, era un médico que todos conocemos por algunas enfermedades, como la corea de Seydehan y tal, pues preparó un láudano que tuvo muchas virtudes y se mantuvo durante mucho tiempo. Si queréis, por curiosidad, os digo que la composición era con vino español dulce, con canela y con clavo, añadido al opio que se conocía. Debía de estar muy bueno, ¿eh? Se mantuvo durante muchos siglos, pero yo creo que debía de estar francamente bueno. Bien, sabéis que se llama opio, que viene de jugo, porque se obtiene a través del jugo de la amapola, del papaverum, como lo veis ahí en eso. Y bueno, lo conocemos desde la antigüedad y desde luego es un medicamento muy básico que lo hemos utilizado, este medicamento, el opio como tal, hasta que ya en el 1800 y pico se metaboliza la morfina, que es un derivado natural del opio. Se utilizaba pues para las diarreas, se utilizaba para la tos, es decir, que ha tenido distintos funcionamientos a lo largo de la historia y luego como ámbito recreativo también se ha utilizado mucho, escritores famosos lo han utilizado. Todos recordáis esta serie, ¿no?, de House, ¿vale? Y recordáis el famoso Vicontin, ¿vale? Que en España pues es otra fórmula que no es nada más que la oxicodona de liberación rápida. Bien, ¿qué creéis vosotros que era House? ¿Un adicto o un pseudoadicto? Venga, levantad la mano. ¿Adicto quién creía que era? ¿Y pseudoadicto? Vale, yo creo que es una cuestión de semántica poner en claro qué son las cosas. Bien, un pseudoadicto es aquel que tiene tanto dolor que toma la medicación mal, ¿vale? Que era en este caso de House, pues aunque él era médico, tomaba la medicación mal. Y un adicto es aquel que no tiene nada que ver con el dolor, sino que es un trastorno neurobiológico crónico que comporta tanto un uso aberrante del opioide como un comportamiento social inadaptado. Ahí veis que os lo voy a dejar, lo que es la tolerancia, que todos los opioides la van a presentar tarde o temprano y que es que tenéis que aumentar la dosis para obtener el mismo efecto analgésico. Lo que es la dependencia física, psicológica, el mal uso de los opioides o el abuso de los opioides. Os lo voy a dejar, pero creo que era importante establecer una sistemática apropiada, ¿vale? ¿Por qué empieza esta controversia? Pues mirar, en los años 2000 prácticamente empieza a haber en Estados Unidos una alerta muy llamativa porque tanto con medicamentos legales o ilegales estaban viendo un aumento de la mortalidad, ¿vale? 6 de cada 10 muertes que se producían en el 2015 estaban relacionadas con las drogas y fueron por opiáceos. Pero además no era solo eso, sino que el número de opiáceos prescritos por los médicos como calmantes se cuatruplicó por 4 veces entre 1999 y 2014. Por lo tanto, para ellos, su sistema sanitario pues estableció una alerta muy importante porque tenían, como veis aquí, un pico llamativo sobre la prescripción, la adicción y las muertes ligadas a esto, tanto de uso fraudulento como no. Os he puesto esto también porque es llamativo, ¿vale? Dice 609.000 opioides fueron recetados, eso en un condado de Estados Unidos, nada más, un condado es un pueblo pequeñito. Podéis leer porque hay cantidad de cosas aquí puesto, pero sobre todo hay un informe de Mundial sobre las Drogas del 2018, ¿vale?, que establece
que en 2017 hay un aumento del 76% de la producción de opio. Evidentemente no vamos a ser inocentes. El opio se utiliza tanto legal como ilegalmente. Si aumenta tanto la producción es porque hay mucha demanda. Por lo tanto, lógicamente, debemos de pensar eso. Y podemos decir, ¿hay diferencias entre el consumo de los opioides de forma legal o ilegal? Pues sí que la hay. Parece ser que de forma ilegal en Estados Unidos se consume fentanilo, ¿vale? En Europa, sin embargo, es la heroína, aunque la droga más importante en Europa es el tabaco y el alcohol, pero en Europa es la heroína y en África es el tramadol, por diversas circunstancias. Fijaros, 1 de cada 6 personas recibe tratamiento para su adicción a nivel mundial y el riesgo es mayor entre los pacientes que tienen 12 y 25 años. Y el 75% de las muertes producidas por opioides se producen mayores de 50 años, que van ligadas a la prescripción también. Bien, fijaros, drogas, un problema mundial de salud pública. Ahí tenéis los países, ¿vale? Y ahí tenéis la representación. No os digo más. Pues sí, parece que lo lógico es pensar que tenemos una epidemia de opioides, ¿no? Es decir, las consecuencias adversas para la salud del consumo de drogas siguen siendo considerables. Por lo tanto, parece que sí que podría haber una epidemia de opioides. Bien, fijaros, os he puesto esta porque yo creo que es muy ilustrativa de lo que aquellos que luchan contra las drogas, como puede ser la DEA americana, dice sustancias ilegales con elevado potencial de abuso, heroína, fármacos con potencial de abuso, ¿vale? Oxicodona, indomorfina, todos los opioides, ¿vale? Fármacos con menor potencial de abuso, la buprenorfina. ¿Por qué? Porque a pesar de ser un opioide es antagonista-agonista. De hecho, lo podemos utilizar para la adicción, ¿vale? Para reducir la adicción. Fármacos con poco potencial de abuso, el tramadol. Y fármacos con muy bajo potencial de abuso, aquellos que llevan codeína y tal, pero la llevan en dosis muy bajas, que se utilizan como antidiarreicos o se utilizan como antitusígenos. Es decir, que diferencia mucho el nivel de abuso o adicción que puede tener cada fármaco. Fijaros, esto os lo he puesto aquí porque a mí me parece llamativo. La mortalidad anual por opioides en Estados Unidos equivale a 5 atentados como el del 11 de septiembre. Vamos, a mí me parece totalmente alarmante. Yo soy americano y leo eso y vamos, opiofobia no, lo siguiente. Fijaros en España, que os lo voy a leer. El Mirador, opio a gogó, y nos pone a los médicos con la bata, ¿vale? El periódico, el abuso de opioides dispara las alarmas. España, 5º país en el uso de fentanilo. Y dices, bueno, pues no, yo no tengo esa perspectiva, no la tenía. Bien, pues me voy aquí a España y digo, a ver qué pasa en mi país, ¿vale? El problema de las drogas en España. Esto es el informe sobre drogas del 2018, os he traído lo más reciente que hay, ¿vale? Fijaros, nuestro problema más prevalente es el alcohol y el tabaco, todos lo pensamos. Luego está el cannabis y luego ya otras drogas, los tranquilizantes, drogas inhalatorias, en fin, otras cosas, ¿vale? Por lo tanto, las políticas de prevención se deben de centrar en sustancias legales e ilegales, ¿vale? Que eso es lo importante de pensar en esto, ¿vale? Mirad, sobre el uso de opioides de alto riesgo, pues España, como veis vosotros, no está muy mal. Si veis ahí, la tasa por 1000 habitantes es muy alta en los países que tienen el color más clarito, es más baja en los colores así de un poquito más azul, y nosotros estamos en una tasa bajita, ¿vale? España tiene un 2,3 por 1000, que, bueno, es una tasa que está ahí altita, pero vamos, tampoco tan altita, ¿vale? Ahora os explicaré un poco por qué creo yo que pasa eso. Bien. Veis aquí el consumo de morfina, que es el indicativo con el que se comparan siempre. En España está muy bajo, igual que en el resto de los países también, ¿vale? Y como veis aquí, entre hombres y mujeres, las diferencias que puede haber en el consumo de los opioides distintos, ¿vale? Y España, lo veis aquí, es el 5º país del mundo que más consume fentanilo recetado, ¿vale? No otras cosas. Ahí lo veis, tramadol, fentanilo y otros, ¿vale? Bien, a la vista de esto, pues uno puede decir, a ver, ¿qué evolución ha seguido la prescripción de opioides en España por principio activo? La DDD son las dosis
¿vale? Dosis diarias por habitante y día. Pues fijaros, según van saliendo los nuevos medicamentos que aportan probablemente otras vías, pues seguramente los médicos confiamos en que son mejores y evidentemente se disparan las gráficas. Fijaros en la oxicodona naloxona, fijaros en el tapentadol, se disparan las gráficas, ¿vale? Quizá porque al ir unida oxicodona con naloxona, pues pensamos que tiene menos efectos secundarios, que puede ir mejor para nuestros pacientes. El tapentadol, por sus dos vías, pues también puede ir mejor, pero fijaros cómo se van las dos gráficas, cómo se disparan en el consumo. Bien. ¿Dónde usar los opioides? Yo creo que todos lo tenemos claro y que las premisas también las tenemos claras y que por eso en España yo soy remisa a hablar de epidemia de opioides. Sí que creo que tenemos que tomar conciencia los médicos e intimar con los opioides. Los tenemos que conocer bien, ¿vale? Y conociéndolos bien, intimando con ellos, vamos a tener muchos éxitos y menos fracasos, ¿vale? Porque son grandes medicamentos para el dolor. No hay mejor medicamento que un opioide para el dolor. Por lo tanto, sí que debemos de usarlo. ¿Cuándo? Pues mirar, falta de eficacia de otros tratamientos, intensidad de un dolor severo, por encima de 7, 8. Si un paciente te está diciendo que tiene una intensidad de dolor de 9, ¿qué haces con el paracetamol? Nada, ¿vale? No le vas a calmar absolutamente nada. Y luego pues, tenemos que pensar que sea un dolor que responda a los opioides, ¿vale? Porque vosotros sabéis que en el dolor neuropático los opioides, salvo alguno como el tapentadol que tenga la doble vía, teóricamente son segunda opción, porque no todo el dolor va a responder. Hay otra indicación para el dolor neuropático, que son evidentemente, como os ha comentado Manuela, gabapentinoides y antidepresivos en primera línea de acción, ¿vale? Por lo tanto, que sea un dolor que vaya a responder al opioide. Después, que le hayamos explicado al paciente qué va a tomar, que sepa los riesgos y los beneficios, que lo acepte, ¿vale? Que le vamos a vigilar, que conocemos todos que ese paciente está con este tipo de fármaco y que nos adelantemos además a los efectos secundarios que pueda tener, ¿vale? Y además hayamos valorado el riesgo. Normalmente los médicos de familia todos conocemos a nuestros pacientes y normalmente sabemos todos el riesgo que pueden tener potencial de adicción. No obstante, yo os he traído aquí el Opium Rest Tool, que es el que se recomienda siempre, ¿vale? Que fundamentalmente lo que distribuye también es los antecedentes que hay en la familia y los antecedentes personales del paciente. Si ha tenido uso de drogas ilegales, aunque haya sido jovencito, si toma alcohol, prescripción de drogas, ¿vale? Si tiene, como lo veis aquí, eso es para la familia, después el uso personal de alcohol, drogas ilegales o tal, la edad de 16 a 45 años y va puntuando. Entonces, de 0 a 3 es un riesgo bajo, de 4 a 7 moderado y mayor de 8 alto. En los que tienen un riesgo alto, evidentemente yo creo que esos se nos irían de nuestro ámbito y probablemente tuvieran que ir a tratar su dolor, este tipo de dolor, a otro ámbito, o si conocemos muy bien los fármacos opioides y estamos muy intimados con ellos, podríamos tener alguna opción, ¿vale? Fijaros, fundamental, si yo prescribo un opioide, para evitar que pase lo que les ha pasado a otros, yo os diría que lo fundamental es esto. Nosotros tenemos una legislación que nos obliga a volver a revisar la prescripción a los 3 meses. Eso yo prefiero que no desaparezca jamás de los jamases. Se puede hacer por una llamada telefónica, se puede mirar la historia, pero hay que vigilar esas 4 A's. 1, analgesia, es decir, que lo que le doy le sirva para lo que se lo estoy dando, porque evidentemente si no es eficaz, quitárselo. 2, que el paciente lo tome o se lo ponga, porque si no, ¿para qué se lo estoy dando? Después, que no haya conductas aberrantes. ¿Y a qué llamo yo conductas aberrantes? Fijaros, que vaya al hospital porque quiere que le pongan más dosis de o una dosis extra, y eso lo hace muchas veces, y eso lo podemos mirar. Todos tenemos ejemplos de pacientes que por un cólico nefrítico se le ha puesto un opioide, tipo dolantina, que se usa en urgencias y tal, y vuelve y vuelve y vuelve porque él necesita. Eso ya cae en una enfermedad. Eso evidentemente es una conducta aberrante. El paciente que dice que ha perdido los fármacos, que se le ha perdido la receta, que le hagas una mano, que ha perdido la tarjeta sanitaria. En fin, conductas aberrantes. Y los efectos adversos. Con esas 4 A's, yo habitualmente con mis pacientes a veces lo hago incluso por teléfono. Si tengo alguna duda, porque tengo en la historia clínica reflejado si ha venido alguna vez al compañero, tal, le pregunto y tal, cómo va y eso, y voy estableciendo. Y si no, pues le cito en consulta. Como los tengo muy mayorcitos, pues a veces simplemente ahorro tiempo en eso, ¿vale? Pero siempre lo vigilo.
El objetivo siempre de poner un opioide es esto, mejorar la capacidad funcional, aliviando el dolor y disminuyendo los efectos adversos. Fijaros, aquí os he puesto otra vez al Dr. House, porque las conductas aberrantes pues son muy típicas, dosis extras, y este hombre pues es que era así, había perdido lo robas de aquí, lo llevas para allá, obtención por distintos profesionales, cambios en la vía de administración, bien. Son muy variadas, pero tenemos que estar ojo a visor, porque nos puede avisar de alguna conducta de nuestro paciente que nos haga sopesar que precisa a lo mejor algún tratamiento deshabituador. Por lo tanto, esto sería una bandera roja, igual que las tenemos para la lumbalgia y para la cervicalgia. Bien. El incremento en el consumo de opioides puede conllevar un aumento de los efectos adversos y la mortalidad. Bien, esto es cierto, lo puede conllevar. Pero cuando nosotros ponemos en una balanza y lo vigilamos adecuadamente, suele ser muy raro, ¿vale? Muy raro. Yo creo que en España tenemos muy baja prescripción de morfina, también porque el paciente cuando le hablas de morfina se asusta y se retrae, mientras que si le hablas de otro opioide no tienen tanto sentimiento ligado a lo que es la palabra morfina, en mi opinión, no sé en la vuestra. Fijaros, cada uno de los efectos adversos a los que nosotros nos podemos enfrentar y que además debemos desde el principio poner tratamiento, porque todos los opioides estreñen, unos más que otros, el fentanilo estreñirá menos, pero puede estreñir si el paciente está estreñido. Fijaros, tenemos para cada uno de ellos un tratamiento, por lo tanto, no van a ser los efectos secundarios los que nos van a limitar el uso, pero sí los que tenemos que vigilar, la aparición de un prurito o otra aparición, por ejemplo, de mareos o la somnolencia o tal, nos tienen que dar ojo a visor a ver si mi paciente está tomando más o se está equivocando, ¿vale? Se me ha despegado el parche. Pues muchas veces tenemos que estar consecuentemente. Hay que instruir al cuidador y al paciente de eliminar los parches que son de opioide doblados para que no puedan ser utilizados ni por un animal o por un niño, ¿vale? Porque eso puede provocar accidentes y muertes que también se han dado, ¿vale? Esto os lo he traído aquí porque os habéis visto esos titulares americanos tan alarmantes. Bien, después han rectificado. Y los mismos que hicieron esos titulares alarmantes, que básicamente fue la Academia del Dolor americana, ha tenido que rectificar y decir que no fueron los prescriptores, algunos sí, o sea, y por prescripción, pero que la mayoría del fentanilo había sido de consumo ilegal. Lo obtienen a través de Internet. América es un país con unas peculiaridades muy particulares respecto al consumo de fármacos a través de vías no legales. Por lo tanto, no fue culpa tanto de los prescriptores, aunque hubiera habido un aumento de la prescripción quizá excesivo. Tenemos en España una vigilancia sobre estas cosas y yo os aconsejaría que las leyerais, por lo menos las conclusiones, los cuadraditos pequeños y tal, de prácticas seguras para el uso de opioides en pacientes con dolor crónico. Y la última guía que ha salido este año, que es la guía AQUAS, la utilización de medicamentos opioides en España durante el periodo 2008-2015 y la guía de práctica clínica de atención a pacientes con dolor crónico no oncológico utilizando analgésicos opioides, ¿vale? Las medidas, digamos, promisorias para la prescripción más segura de opioides, lo veis ahí, problema, alta prescripción, solución, prácticas de prescripción más seguras, no dejarlos de usar. Los fármacos opioides son muy buenos fármacos, pero tenemos que utilizarlos con más seguridad o quizá a lo mejor con una alerta hacia nosotros mismos de vigilar a nuestros pacientes, que por algo cada 3 meses tenemos que reevaluar a ese paciente. Lo tendríamos que hacer con todo, pero quizá a lo mejor con los opioides de una forma más alerta, quizá por lo que está viniendo, ¿vale? Entonces, yo, por no daros ya mucha más esta y tal, yo os resumiría simplemente en esto. La medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Es decir, no vamos a dejar de tratar a un paciente porque sepamos que un medicamento puede ser o no tóxico. Yo estaba escuchando a Isabel ahora por la mañana de la aspirina y todos somos conscientes de que la aspirina produce hemorragias, ¿vale? Y la usamos con seguridad. Y si hay que ponerle un inhibidor de la bomba de protones, se lo ponemos, ¿vale? O una ranitidina, ¿vale? Pero se lo ponemos. Pues el opioide pasa lo mismo. Hay que usarlo, pero hay que conocerlo bien. No es lo mismo el decir, bueno, pues ahora cambio y le doy oxicodona, o ahora cambio y le doy fentanilo. No, ni tienen la misma potencia, ni tienen la misma adherencia al receptor opioide.
Es un mundo totalmente diferente. Intima bien con ellos y te puede venir muy bien dependiendo del tipo de dolor, ¿vale? La buprenorfina, la agonista-antagonista, también va muy bien en determinados dolores que tienen componente neuropático. Nunca he entendido por qué la buprenorfina, que sí que es verdad que tiene bajo potencial adictivo al ser agonista-antagonista, nunca he entendido por qué no está dentro de, lo podemos prescribir sin tenerlo que, hay que revisarlo también. Y efectos secundarios tiene, el estreñimiento es potente, pero es un buen fármaco también. Por lo tanto, yo creo que como conclusión, vamos a manejar siempre la incertidumbre, pero hombre, estamos seguros desde tiempos ancestrales que sabemos que el dolor tenemos que tratarlo y que el opio está ahí para utilizar sus derivados, ¿vale? Muchas gracias.